Comencemos por preguntarnos qué es una prueba de presión. Las pruebas de presión son ampliamente utilizadas en la industria petrolera como parte del proceso de caracterización de yacimientos, ya que a través de la interpretación de estas pruebas es posible cuantificar las propiedades de los mismos. Los cambios que realicemos en la producción generan una alteración en la presión del pozo y en su área de drenaje. La respuesta de presión que obtengamos del pozo dependerá básicamente de las características propias del yacimiento, como la porosidad, la permeabilidad y la geomorfología. Las pruebas de presión se basan en la medición de dos variables, la tasa de producción y la presión del pozo. En pozos inyectores se mide la tasa de inyección. Los objetivos de una prueba de presión se pueden dividir en tres categorías: evaluación de yacimientos, gerencia de yacimientos y descripción de yacimientos. La evaluación de yacimientos. La evaluación de yacimientos tiene que ver con el hecho de decidir acerca de la mejor estrategia para producir un yacimiento determinado. Para esto es necesario conocer su potencial, sus propiedades y su tamaño. Entonces, a través de las pruebas de presión podríamos determinar su potencial, su presión inicial y posibles límites del yacimiento. Asimismo, tomaríamos muestras de los fluidos producibles, con lo cual evaluaríamos las propiedades físicas de estos fluidos y finalmente también podríamos evaluar las condiciones alrededor del pozo productor, tales como la presencia de daño y el efecto de almacenamiento. Gerencia de yacimientos. Esto tiene que ver con el hecho que durante la vida de un yacimiento se requiere hacer seguimiento al comportamiento y las condiciones de los pozos. Es importante registrar los cambios en la presión del yacimiento, con lo cual se pueden ajustar los pronósticos sobre el comportamiento futuro. Igualmente, mediante el seguimiento de las condiciones de los pozos, es posible entonces identificar candidatos a reacondicionamiento y estimulación. En algunos casos, también es posible, a través de pruebas de presión, estimar en la posición del frente del desplazamiento en yacimientos sometidos a procesos de recuperación mejorada. Descripción de yacimientos. Esto está relacionado con el hecho que los yacimientos son sistemas complejos, los cuales pueden estar formados por diferentes tipos de rocas, diferentes secuencias estratigráficas, fallas, barreras y además diferentes contactos de fluido. La mayoría de estas características afectan el comportamiento del yacimiento, en especial el de la presión. Las pruebas de presión permiten hacer interpretaciones acerca de la extensión de los yacimientos, lo cual resulta interesante a la hora de definir un plan de desarrollo. ¿Para qué sirven las pruebas de presión? En esencia, es un análisis que se hace a través de un experimento de flujo de fluidos que se utiliza para determinar las características del yacimiento de manera directa. Asimismo, las pruebas constituyen la única manera de obtener información sobre el comportamiento dinámico del yacimiento. Por medio de estas pruebas podemos estimar parámetros adicionales como los límites, daño de formación y comunicación entre pozos, y también obtener características como permeabilidad y la presión estática del yacimiento. ¿En qué se basa una prueba de presión? El proceso que se genera una prueba de presión es simple. Se crea un impulso y se mide la respuesta a esa perturbación. Esta respuesta estará determinada por ciertos parámetros como la permeabilidad, el daño, el coeficiente de almacenamiento, distancia de límites del yacimiento y propiedades de las fracturas. Existen muchos modelos matemáticos que dan el entendimiento de la física de los yacimientos. Entonces, se ajusta la respuesta de estos modelos a la respuesta medida del yacimiento y se infiere que los parámetros de ajuste del modelo toman los mismos valores que los parámetros del yacimiento. La ecuación matemática que gobierna la transmisión de la presión a través de un medio poroso que contiene fluido ligeramente compresible se conoce como ecuación de difusividad, la cual se las presento. Esta ecuación relaciona la segunda derivada parcial de la presión en el espacio con la porosidad, la viscosidad, la compresividad total, la permeabilidad y la derivada de la presión con respecto al tiempo. Las soluciones de la ecuación de difusividad permiten estimar la presión y los cambios de presión y relacionan esa presión con la tasa de las propiedades del yacimiento. Esta ecuación está basada en Darcy y asume que el medio poroso es isotrópico, que la compresibilidad del fluido es pequeña, que los gradientes de presión son despreciables, que el fluido se encuentra en una sola fase y que los efectos térmicos y gravitacionales son despreciables. Tipos de prueba de presión.
Entre las primeras pruebas que se realizan en los pozos productores tenemos la prueba de restauración de presión o build-up. Junto con esta prueba se suele correr la prueba de arrastre o drawdown. También tenemos la prueba de tasa de flujo múltiple, la prueba de disipación de presión que generalmente se corre en pozos inductores, las pruebas de interferencia, pruebas de pulso que son frecuentes cuando se tiene más de un pozo involucrado en la prueba, y existe otro tipo de pruebas con producción como la de DST o Building Test. Es importante saber que una prueba de presión específica no provee necesariamente toda la información del yacimiento. Primero es necesario tener una idea del tipo de datos que queremos obtener para decidir qué tipo de prueba vamos a realizar, además del tipo de fluido, tiempo disponible para la prueba, entre otros. Pruebas de restauración de presión. Se realizan básicamente en pozos productores y consiste en hacer producir el pozo a una tasa estabilizada para luego cerrarlo. El incremento de la presión en el fondo es medida en función del tiempo. Esta prueba tiene básicamente dos etapas. La primera, en un periodo de producción a una condición estable, durante el cual es más importante tener una presión de fondo estable que una tasa estable. Sin embargo, es más común contar con mediciones de tasa de producción, por eso se habla de un periodo de producción a una tasa estable. Y la otra etapa es en la cual se cierra el pozo y entonces se registra el incremento de presión de fondo que va a experimentar el pozo luego de haberlo cerrado. La presión que se registra cuando se cierra el pozo se conoce como presión de restauración en un pozo productor. En este caso, el disturbio que generamos se produce cuando la tasa de producción es llevada a cero, es decir, se cierra el pozo. La respuesta que vamos a medir es el incremento de la presión de fondo dentro del pozo. Esta presión de fondo se va a incrementar progresivamente hasta lograr la estabilidad con la presión del yacimiento. Veámoslo de forma gráfica. Lo primero, estabilizamos nuestro pozo a una tasa de producción constante. El tiempo que se colocará la producción constante del pozo dependerá del tipo de prueba. Generalmente, el pozo produce una tasa constante en un periodo que va de 12 a 24 horas o hasta que se alcance una presión estable de fondo fluyente. Una vez alcanzado el tiempo estimado, cerramos el pozo y llevamos la tasa a cero. Una vez en cero, el pozo se mantendrá cerrado hasta que la presión de fondo iguale a la presión estática del yacimiento. Observemos el comportamiento del gráfico de la presión con respecto al tiempo. Una vez que colocamos a producir nuestro pozo a una tasa constante, la presión en él irá cayendo paulatinamente hasta alcanzar una presión estabilizada. Cuando lleguemos a esta presión, procedemos a cerrar nuestro pozo. Una vez cerrado, se partirá de la presión de fondo fluyente y esta irá aumentando progresivamente hasta alcanzar la presión estática del yacimiento. Veamos el comportamiento de las gráficas en conjunto. La tasa constante y la presión cae. Cerramos nuestro pozo, parte de la presión del fondo fluyente y alcanza la presión estática del yacimiento o muy cerca de la presión. Uno de los aspectos más importantes de la prueba de presión es que se realiza siempre sobre un solo pozo. Existen factores como el tiempo que se tiene produciendo un pozo, la tasa diaria que produce este pozo y la importancia económica de producción, que van a afectar el tiempo del cierre del pozo. Un buen diseño de cómo se realizará la prueba de presión es llevado a cabo antes de ejecutarla, porque se puede estimar la presión estática que debe alcanzar el pozo antes de ser cerrado. Las pruebas de restauración de presión generalmente siempre se corren después de una prueba de arrastre o drawdown, debido a que la prueba lo que consiste es en registrar los valores de presión una vez que el pozo es puesto en producción. Existen diversos modelos para conocer las características de los yacimientos partiendo de los resultados de la prueba de presión. Entre esos modelos encontramos el método Horner, el método de MDH, Miller-Davis-Hutchinson, el método extendido de Mosca, entre otros. Bueno, espero que les haya gustado mi presentación. Me despido, su servidor Gustavo Hermón.